This meeting is being recorded. Ahí sí me dejan compartir pantalla. Ya, espero que se vea bien. Sean todos nuevamente bienvenidos a una nueva clase del estudio bíblico acerca de primeros pasos de la fe cristiana. Ya nos estamos acercando a al final de la unidad de la redención y el creyente. Esta es la penúltima clase de esta unidad. En la primera sesión vimos qué era el pecado y incursionamos primero en la definición, luego en la universalidad del pecado, que todos éramos culpables de transgresión a la ley divina, y vimos algunas consecuencias eternas del pecado en nuestra vida. Antes de reanudar esta clase, me gustaría destacar algún trabajo que me llegó acerca de una actividad que realizamos a final de la unidad de la Biblia y el creyente. Era realizar un diagrama en sol en el que en el centro se colocaba la Biblia, el concepto Biblia, y en los rayitos de sol se colocaban aquellos conceptos que la persona rescataba al final de toda la pasada y de las clases. Aquí, por ejemplo, me las llegó a hacer una persona que había participado del curso y puso Biblia, algunos conceptos que ella rescató, que internalizó de manera significativa fue palabra de Dios, enseña, revelación de sí mismo, guía, libro sagrado, reprende, 66 libros, sirve para corregir, tiene 40 autores aproximadamente y es la voluntad de Dios, entre otras. Así como en diferentes unidades, ustedes me han hecho llegar actividades hechas, elaboradas por ustedes mismos, a modo de síntesis de lo aprendido. Le agradezco a todos los que han participado, me han enviado sus tareas, sus acrósticos, sus resúmenes. Y vamos a continuar ahora la clase de hoy con la segunda sesión o segundo tema acerca de la redención, que trata de responder a la pregunta ¿qué es la expiación? Las metas para alcanzar en esta sesión son dos. Uno, el conocer el concepto de expiación y, en segunda instancia, comprender la necesidad del sacrificio de Cristo, de Jesús. Para rescatar un poco acerca de la sesión anterior, vimos que el pecado es una transgresión a la voluntad de Dios o no acatar aquello que Dios ordena, y esta transgresión se puede hacer mediante una acción, mediante una actitud o por naturaleza, ya sea acciones como robar, matar, asesinar, actitudes, por ejemplo, tener una actitud codiciosa, avara, lujuriosa, el odiar a una persona con gran ímpetu, incluso por naturaleza, y allí en ese punto habíamos revisado que nuestro carácter interno, la esencia por la cual nosotros mismos somos, también puede resultar pecaminosa. Vimos que el pecado nos afecta a todos, sin distinción. Todos los seres humanos somos pecadores, y en esa instancia leímos Romanos 3, del verso 10 al 12, que nos afirma lo siguiente: no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Es tan tajante el versículo que no deja lugar a dudas. Nadie es bueno, todos somos malos, y nadie se puede jactar de que no es pecador, porque todos hemos transgredido la ley de Dios en cierta manera. Y la última punto de la clase anterior vimos que el pecado nos había separado de Dios en la medida que Dios es santo, perfecto, puro y sin mancha, y nosotros, pecadores, impíos y transgresores. Por lo tanto, es incompatible que dos polos tan opuestos se reconcilien sin algún intermediario.
Por lo tanto, nosotros como seres humanos tenemos un gran problema, el pecado. Y ahora, ¿cuál es la solución? Y es aquí donde nace la lección del día de hoy. En Romanos se nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y también que debido a transgredir la ley de Dios, nosotros como seres humanos nos enfrascamos en diferentes problemáticas. Uno, que tenemos como gran rivalidad el pecado. Punto 2, que debido a nuestros errores y nuestras transgresiones, somos hechos enemigos de Dios, siendo Dios alguien puro, sin mancha, inmaculado. Nosotros, pecadores, sucios e inmundos, ya que hacemos obras aborrecibles ante un Dios santo. En 1 de Juan 5:19 también se nos narra que estamos sometidos al poder de Satanás, el diablo, que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos y que incluso debido a que hemos cometido pecado merecemos justamente la muerte. ¿Por qué? Porque la paga, la consecuencia de haber cometido pecado es derramamiento de sangre, la muerte, y la condenación y separación eterna de Dios. Y es así como nosotros, por nuestros propios errores cometidos, merecemos la muerte y la separación eterna de Dios. ¿Qué hacemos en este contexto tan fatídico? Rescatamos el concepto aquí de expiación. ¿Qué es la expiación? Es un acto por el cual Dios nos es nuevamente propicio, donde nosotros nos volvemos a reconciliar y establecer amistad con Él, pero este proceso se lleva a cabo a través de un sacrificio. Y es así como en la antigüedad, la gente cómo se reconciliaba con Dios si la consecuencia del pecado era la muerte, a través de que otro ser muriera por uno. En este caso, en la antigüedad, para recibir el perdón de Dios, se sacrificaban animales periódicamente, pero era un método imperfecto, porque requería de repetidos sacrificios, su efecto era transitorio y no era eterno. En la imagen se ve 3 sacerdotes que se preparan para sacrificar un animal, derramar su sangre, para que el resto del pueblo, la gente que está alrededor de ellos, recibiera perdón de parte de Dios. Sin embargo, esto, como bien decía, se tenía que repetir periódicamente, porque la gente seguía pecando y la sangre no podía saldar la cuenta de los pecados posteriores, sino de los previos. ¿Era un método de expiación? Sí, porque sí lograba reconciliar el pueblo pecador con ese Dios santo en la antigüedad, pero era insatisfactorio e insuficiente. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Dice, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y es así como nosotros, seres humanos, cometemos pecado, es decir, efectuamos una transgresión a la ley de Dios y merecemos la muerte como tal, una muerte eterna, separación eterna de Dios. Para ser libre de ello necesitamos que otra entidad muera por nosotros o derrame su sangre a fin de conseguir perdón. Y es así, es la lógica de la Biblia. Alguien peca, se necesita derramamiento de sangre para que esa persona pecadora reciba el perdón, porque Dios en su justicia lo demanda. Ahora, ¿qué pasa en nuestros tiempos? Aquí en 1 de Pedro 1, 18, 19 nos dice, Dios ya pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. La dinámica del Antiguo Testamento era, pueblo pecador, sacrificaban animales y de manera transitoria se reconciliaban con Dios, porque ese era el precio que Dios demandaba en su justicia. Ahora, en nuestros tiempos, Jesús, o sea, Dios Padre, brindó una solución eterna, no transitoria,
sino rotunda, en que nosotros, pecadores, a través de la muerte sacrificial de Jesús, quien murió para saldar nuestra deuda de nuestras transgresiones, nos reconcilia con Dios nuevamente. Hablar de Cristo, de Jesús como Cordero de Dios, recuerda la figura de aquellos animales asesinados para saldar la cuenta de los pecados de los seres humanos. Pero a diferencia de los animales del Antiguo Testamento, Cristo Jesús, santo aún siendo ser humano, solamente necesitó morir en la cruz una vez por todas y ahora vive junto a la diestra de Dios para que nosotros podamos recibir perdón por parte del Padre y reconciliarnos y gozar de la amistad eterna con Dios Padre. Y es así como en Romanos 5:10 también nos dice: nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos. Y así, con toda seguridad, seremos salvos por la vida de su Hijo. De modo que nosotros, antes nuestro problema era el pecado, que nos distanciaba eternamente de Dios. Ahora Jesús es el puente que restablece nuestra relación con Dios y nos permite establecer una amistad, una relación de padre-hijo con el Señor. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? El motor de toda la obra de la redención y de todo el ministerio de Cristo lo podemos resumir en una sola palabra: el amor. Y tal lo leemos en el Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es así que Dios nos amó y por eso se dedicó tan arduamente a tejer un plan de salvación para que nosotros podamos reanudar nuestra comunión con Dios. Comunión que desde un inicio en el jardín del Edén se había roto a causa del pecado. ¿Cómo nosotros respondemos a este nuevo conocimiento, a esta nueva verdad? De que nosotros, pecadores, teníamos un problema y Jesús, a través de su muerte, nos reconcilió con Dios. ¿Qué puedo hacer yo? 1. Reconozco que he pecado y no soy aceptable ante Dios. Me arrepiento y clamo a Jesús para que me salve. Busco el perdón a través de su sangre derramada por mí y agradezco a Dios por su gracia y amor. Y es así como terminamos la clase de hoy con esta figura en la que se ve cómo el ser humano, a través de Jesús, que es nuestro mediador y camino hacia el Padre, podemos nuevamente establecer una amistad estrecha, una relación de amor con nuestro Dios, que nos ama eternamente. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Una clase cortita, pero un tema muy hermoso. Porque antes, en la primera sesión, rescatábamos nuestro problema y en esta sesión hablamos de la solución de Dios. Y en la próxima clase vamos a hablar sobre el bautismo, sobre cómo la obra de Cristo se visualiza en este sacramento. Yo quisiera ¿Todo comentar claro? algo. ¿Alguna duda? Yo ¿O quisiera alguna comentar acotación? algo mientras alguien quizá también quiere comentar. Bueno, que esta clase, de gracias al Señor primeramente por esta clase y que podemos entender cómo, cómo ese sacrificio perfecto de Jesús nos reconcilia con el Padre. Y como se decía y como dice su palabra, que es por amor. Este sacrificio fue
fue por amor. Ver las imágenes también nos queda como más claro, cómo estábamos separados y cómo Cristo nos reconcilia con el Padre. Eso quería decir.